Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo, El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. Tu lugar se escucha. Vamos a conversar con Nicolás Brunner, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAR. Nicolás nos va a contar sobre el informe que realizó en el marco del Centro Interdisciplinario de Estudios. El informe se titula La inversión pública en el municipio de Paraná, un análisis de mediano plazo. Buenas tardes, la verdad que un gusto volver a conversar con viejos conocidos, ¿no? Sí. El gusto es nuestro, Nico, ¿cómo estás? Che, bueno, vamos a los bifes, sabemos que estás muy ocupado, pero la verdad me parece un informe interesante, pero antes de ir a los números, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inversión pública, ¿no? Porque normalmente sale gasto público y se generaliza, pero como que hay que pulir porque no es lo mismo todo tipo de gasto. No, correcto. De hecho, digamos, en el mundo de las finanzas hay como una distinción muy importante, significativa de la clasificación del gasto, que es la clasificación económica, que distingue centralmente entre lo que son gastos corrientes y gastos de capital, ¿no? Y justamente allí, en los gastos de capital, es en donde de alguna manera aparece este concepto de la inversión pública, o se asimila a inversión pública. Gastos corrientes en general son gastos asociados al propio funcionamiento del Estado, ¿no? Lo que son erogaciones para el pago de personal, para la compra de insumos necesarios para la prestación de los servicios públicos, intereses de la deuda, etc. Y los gastos de capital son las erogaciones del Estado que, decimos, incrementan el patrimonio del Estado. Es decir, el gasto que el Estado destina a incrementar su patrimonio, y centralmente allí encontramos dos rubros que tienen la mayor importancia relativa, que son, por un lado, obra pública o trabajos públicos, de acuerdo a cómo se denomine, ¿no? En función de la ciudad o la provincia en la cual se haga el análisis en particular, y después bienes de capital o bienes de uso, que en una jerga más coloquial son básicamente los gastos en equipamiento, ¿no? Lo que pueden ser compras de vehículos, la compra de computadoras, maquinarias, ¿sí? Y la suma de esos dos conceptos, de trabajos públicos y de equipamiento, es lo que conforma las erogaciones de capital. Y eso es un poco lo que busca medir el informe, ¿no? Es decir, poner en perspectiva cuál ha sido en la ciudad de Paraná la importancia que tiene este concepto de erogaciones de capital en el presupuesto público. ¿Cómo venía siendo, digamos, este gasto, esta inversión, y qué es lo que ustedes hallan, digamos, como novedoso o a destacar, si se quiere, en perspectiva, digamos, de lo que venía siendo la dinámica histórica del comportamiento de los gastos del municipio con lo que se pudo ver en los últimos años? Claro. Ahí lo que tratamos de hacer es ver un poco cuál era la participación relativa que tenía este gasto, estas erogaciones de capital, que nosotros decimos inversión pública, en el presupuesto total, ¿sí? Es decir, cuánto de lo que gasta el municipio era inversión en términos de esta clasificación y cuánto eran gastos de funcionamiento. Y así es que analizamos las ejecuciones presupuestarias, que son los registros, ¿no? de la ejecución del gasto del municipio para un periodo de tiempo relativamente extenso, es decir, desde el año 1994 a la fecha, son casi 29 años, casi 30 años. Sí, y que hubo ciclos y momentos muy distintos de la economía y de la política. Y correcto. Y allí entonces tratamos de sacar, bueno, a ver cuál era el patrón que se observaba en los periodos previos a la actual gestión de gobierno, es decir, hicimos un análisis del 94 al 2019, allí nos encontramos que en promedio las erogaciones de capital representaban el 13% del presupuesto. Digo en promedio porque allí las oscilaciones son importantes, las tasas más bajas de inversión se encuentran en el año 2002, lo cual pareciera razonable en un punto, es un contexto bastante particular, y las tasas más altas en ese periodo aparecen en el año 2015, ¿sí? Que llegan a un 26%, pero después se encuentran varios valores que están bastante cercanos al promedio, que como le digo fue del 13%, ¿no? Eso es en términos de impacto relativo, medidos a precio de cada año, cuánto representó el gasto en capital respecto del gasto total. Y luego se hace el análisis para los periodos 2020-2023. Allí sí observamos
en particular a partir del 2021, un cambio de tendencia muy importante o significativo. Ya en el 2020, que recuerden ustedes, además fue un año muy particular porque fue un año de pandemia, el gasto de capital representa un 15% del presupuesto, pero crece significativamente a partir de 2021, llegando a valores cercanos al 30%, es decir, que está por encima del doble de la media, y pasa al 35% en 2022 y vuelve a presentar valores similares ahora en el 2023, haciendo un corte, ¿no?, a fecha de junio de este año y un poco haciendo una aproximación a cómo se puede dar el cierre. También repetimos valores que están en torno al 35%. Es decir, que en términos relativos, evidentemente, este componente ha tenido un crecimiento sustantivo. Respecto a cómo se conforma internamente, lo que se observa es que un 90% aproximadamente responde a obra pública o trabajos públicos, ¿sí? Esto es obras de infraestructura vial, de alumbrado, o obras, digamos, de agua y cloaca, espacios públicos, y un 10% de ese total corresponde a equipamiento, ¿sí? La suma de ambos, entonces, está en valores que oscilan o que están por encima del 30% en los últimos 3 años, lo cual destacamos es bastante importante, sobre todo por lo inmediato que se genera ese cambio, ¿no?, respecto a un promedio tan con tanta distancia respecto a los valores observados. Y después, y continuando un poco con el análisis, para terminar de confirmar esto, también se plantea el análisis de esas erogaciones, pero expresadas en términos reales, ¿no?, es netos del efecto de inflación. Entonces se armó una serie expresada en términos reales y un poco los resultados son similares, es decir, los valores más altos en términos reales vuelven a aparecer en los últimos 3 años. También aparece el 2015 expresado en términos reales como uno de los valores más altos, pero muy por encima de los valores de la media previos. Claro, eso es importante lo que señalás, porque si uno lo mira solo en términos relativos diría, bueno, pero capaz que se bajó todo lo otro y esto se mantuvo igual y vos después salís a la calle y ves que siguen estando los pozos, ¿no? Eso está clarísimo. Y otra cuestión más por ahí que vi interesante, esto tuvo un impacto sobre el nivel de empleo, por lo menos se puede inferir eso. Sí, se puede ver. En realidad la explicación es relativa, ¿no? Porque digamos, la inversión es el impacto que tiene la inversión pública municipal en la actividad de la construcción, que claramente no explica la totalidad de la actividad, pero sí lo que veíamos un poco con Mati cuando lo evaluamos o tratamos de ponerlo así en perspectiva es, bueno, esto de por sí creemos que es valioso porque la inversión pública incentiva la construcción, que es una actividad que genera mucha dinámica dentro del contexto de la actividad económica en general. Entonces ahí un poco tratamos de ver cuáles han sido los comportamientos del empleo, ¿no?, a partir de esta fecha o de este crecimiento, y sí, evidentemente hay al menos un acompañamiento, ¿sí?, por parte de la inversión pública impulsando la reactivación que se ve del empleo desde el 2020 a la fecha, ¿no?, sobre todo en el empleo privado registrado en el rubro construcción. Nico, ya para ir cerrando, hicieron algo comparativo en el marco de la región centro, ¿verdad? ¿Qué encontraron ahí? Sí. La idea era, además de hacer un análisis de carácter intrínseco hacia adentro del municipio de Paraná, es tratar de poner esto en términos relativos y compararlos con otras jurisdicciones. Entonces analizaron las capitales de la región centro, básicamente la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Córdoba, y se hizo una evaluación de los últimos 3 años de la inversión pública promedio de sus últimos 3 años de las 3 ciudades. Allí lo que aparece es que la ciudad de Santa Fe tiene una inversión pública promedio del 13%, 2020-2022 cerrado. La ciudad de Córdoba una inversión pública promedio del 19%, ¿sí? Y bueno, en el caso de Paraná, la inversión pública promedio está por encima del 30%. En términos concretos, se observa, digamos, una inversión pública en Paraná que en esos últimos 3 años supera en un 100% a la de Santa Fe y tiene una tasa del 50% por encima de la de Córdoba, digamos. Creo que pone a las luces de que evidentemente Paraná transita hoy un momento de alta
inversión pública. Habría que hacer a lo mejor análisis más extensos en el tiempo con otras localidades. Para eso deberíamos contar con algunos datos adicionales, pero bueno, un poco esa fue la iniciativa de ese breve informe que fue publicado. Gracias, Nico, no te robamos más tiempo, muy buen informe, así que todos a pegarle una ojeada, que son un par de páginas y la verdad está muy claro. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a vos, Nico, chau. Era Nicolás Brunner en Economía de Bolsillo. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha.